Bueno, hace unos días sacaste tu última canción y Sí. para partir quiero preguntar muy en general, ¿de qué se trata la canción? ¿Qué emociones podemos encontrar? ¿Cuál es el mensaje de la canción? Ya, la verdad es que esta canción es muy distinta a todo lo que antes habían podido ver de lo que había yo escrito, compuesto, porque por lo mismo que me dices tú, como las emociones que se sienten acá son muy distintas a lo que yo había mostrado antes. Es una canción que fue hecha a base de la desesperación, incluso como del miedo. Entonces, como lo veo yo, es como la canción con mis pensamientos tal vez un poco más oscuros que se pueden ver reflejados en ella. Y eso con respecto a las emociones, a los sentimientos. Y sobre el proceso de composición, ¿fue una canción que te tomó mucho tiempo? ¿Fue corto? ¿Cómo fue ese proceso? La verdad es que del momento como que se me vino la idea a la cabeza hasta que se terminó, sin tomar en cuenta la grabación, fue muy corto. Me acuerdo haberme sentado en la noche a hacer esta canción y haber sacado la letra en 30 minutos con algunas variaciones que después le fui cambiando porque me gustaban más algunas otras rimas, otras palabras. Pero la letra y la música fueron compuestas en, yo diría que máximo 1 hora, las dos, en total. ¿Y primero fue la letra y después la música o fue más o menos como al mismo tiempo todo? Es que fue como extraño, porque me acuerdo que esta canción, creo que fue primero la letra, porque fue la primera que escribí, es la primera que he escrito como seria, la primera que he escrito, entonces me acuerdo haberme sentado sin ningún instrumento en un principio, por lo tanto la letra fue lo primero, pero siempre tuve la melodía en la cabeza, siempre tuve como la idea de cómo quería que fuera en la cabeza, entonces tal vez fue como al mismo tiempo, pero así como de ponerlo ya un poco más en escena, un poco más como definir la música fue después, así que Ya. es como un poco de ambas. Ya. ¿Y la letra la escribiste solo tú entonces o hay coautores? No, la letra la escribí solo yo. De hecho, todas mis canciones como que las escribo solo yo. Ya. Siempre como que... Eso es algo que hago solamente yo, no le pido como ayuda a nadie, solo lo veo yo y esta canción no es la excepción, entonces solo fui yo. Y en el momento de grabación, ¿solo es tu voz o cuentas con otras voces? Porque sé que en otras canciones tú has usado otras voces, entonces Sí. en esta eres solo tú. En esta soy solo yo, pero hay una voz que es mía, ¿Ya? pero es muy extraña, porque me pasó lo mismo que la otra vez, que intenté cantar bajo, pero no me salió, o no me gustó bien cómo me salía, porque vi que las notas estaban saliendo, pero no me gustó cómo sonaba. Entonces lo que hice fue que grabé otra voz como normal, cantando exactamente lo mismo, con la misma como escala, la misma melodía. Pero la agarré y como que la edité un poco para que sonara muy baja. Entonces Ya. que uno escucha solamente esa voz, se escucha muy extraño, porque es como si estuviera hablando alguien muy como extraño. Pero sí, soy solo yo. Perfecto. Dijiste que esta canción era muy distinta a las otras en términos de emociones, pero ¿hay alguna similitud con las otras dos que ya tienes? Sí, creo que lo más semejante que tienen todas mis canciones es que intentan, no sé si contar una historia las otras dos, esta desde luego cuenta una historia, pero las otras dos también se refieren mucho a temas que me han pasado, siempre escribo desde mi perspectiva, desde mis experiencias, desde lo que yo creo que ocurre, y tal vez esa es la semejanza en cuanto a la letra. Y en cuanto a la música, son mundos totalmente distintos a mi gusto. Como hay elementos que se parecen, por ejemplo, la potencia que intenté meter en 8 fue la misma que intenté meter en Alone in the Crowd, como ya sea con las líneas de bajo, con las baterías que son súper potentes, incluso con la voz muchas veces. Pero en general son dos mundos totalmente distintos. De hecho, esta es la primera de mis canciones que no tiene ninguna guitarra en ningún lado. Es solamente piano, bajo, batería y sintetizador. Bueno, voz y sintetizadores. Así que son, la verdad, mundos de diferencia. Dijiste que una parte importante de la canción y de la composición fue la letra, porque hay una historia. ¿Nos puedes contar Sí. más o menos esa historia para conocer un poco más la canción? Sí, es una historia trágica, la verdad. Porque es algo que me pasó hace 2 años. De hecho, la canción nació hace 2 años. Es la primera que escribí, pero la última que terminé en grabar. Ya. Entonces,
Todo nace en un festival de música en Lollapalooza, donde yo estaba con mi polola, con su hermana, y fuimos a ver una banda que a nosotros nos gusta mucho y la estuvimos esperando 10 horas ahí, como parados, esperando frente al escenario. La cosa es que durante todas esas horas, en el fondo hubo mucho público, hubo mucho artista que se presentó en el escenario. Entonces fue mucho el desgaste físico, porque si bien estábamos parados, y además mucha gente, que eso es algo que me impactó, que en ese momento como que me dejó dando vuelta en la cabeza, y algo que creo que también refleje bien en la canción, que a la gente en general no le importa mucho el otro. A la gente en general es muy egoísta y como que no le importa cómo lo está pasando el de al lado. Entonces hubo muchas personas desde atrás, sobre todo, que se ponían a empujar. Y estábamos encerrados. Entonces lo que nos pasaba era que entre la gente que estaba delante y como la muralla de contención, por así decirlo, quedábamos aplastados muchas veces. Y bueno, en esos momentos lo pasamos súper mal. Pensamos lo peor todos. Y bueno, mucha gente se desmayó, mucha gente tuvo que salir. Pero finalmente, bueno, tomamos la decisión de salir de ahí. Y esa es la historia que se ve un poco reflejada. Por eso también el nombre que Alone in the Crowd se traduce a solo en el público. y en el fondo es por eso también una canción como de desesperación, y por eso también el puente termina de una manera tan golpeada, tal vez, tan como directa. Sí. ¿Y hacer esta canción es como una forma de sanar esa situación que pasó? No sé si de sanar, tal vez sí. No lo había pensado así nunca. Es buena pregunta. Tal vez sí es un proceso de sanación, y lo fue en su momento, porque esta canción yo la escribí una semana después de que había pasado todo esto. Nos pasó un sábado, yo la escribí al otro sábado y ya estaba lista. No estaba grabada, pero estaba escrita. Entonces sí, yo creo que fue parte del proceso de sanación, parte del proceso de aceptación también, porque yo estaba muy frustrado porque finalmente no logramos hacer lo que queríamos, que era ver a nuestra banda favorita como lo más cerca posible. Y sí, no lo había pensado nunca, pero sí. Alone in the crowd.